6-second differential between shot clock and game clock. Xander Lassini calls for the screen. It's stolen away. What hands? Out of the races. Casas gets the score. What a play. What a time. Ha sido difícil porque veníamos aquí realmente con la esperanza y la sensación de que podíamos sacarlo. Nos quedamos a un paso de la Final Four. A principio de temporada habíamos firmado y estar aquí hoy, pero cuando estuvo a un paso, pues me da mucha rabia, más con la sensación de que ha caído por su lado, pero también pues, no hemos estado tan lejos. Sí, me da ahora rabia, pero creo que hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho. No, yo creo que esta es la Queralt que he sido siempre, menos el año pasado. El año pasado fue muy duro y lo dije durante el año pasado y lo dije en una pretemporada que me hicieron alguna entrevista, dije, vuelvo a ser yo, me noto, sin haber jugado un partido, yo ya sabía mentalmente que volvía a ser yo. Si hablamos de deporte femenino, y en concreto del baloncesto español, en los últimos años es imposible que el nombre de Queralt Casas no esté en la conversación. Se ha convertido en toda una estrella nacional y sin duda una de las mejores referentes que pueda haber para las nuevas generaciones de jugadoras. En este documental recorreremos toda su vida, desde que nació y empezó a jugar a baloncesto siendo muy joven, hasta que llegó a convertirse en una de las principales caras del baloncesto español. Acompáñame en este viaje para conocer a máximo detalle cómo fue todo lo que llevó a Queralt Casas a impulsarse, todo lo que trabajó, su fuerza mental y también cómo la garra y corazón que tiene la llevaron a lo más alto. Conoce el alma de una campeona. Para empezar esta aventura tenemos que remontarnos hasta el 18 de noviembre del año 1992, en el pequeño pueblo de Bescanó, en Girona. Queralt Casas nació en este municipio de poco más de 5.000 personas, y sus calles la vieron crecer. Queralt empezó a interesarse por los deportes desde muy joven, pero como era de una localidad tan pequeña, tenía que ir a jugar a baloncesto a unos kilómetros de su casa, en el colegio Pompeu Fabra. Y cuando era pequeña, no solamente se interesaba por la pelota naranja, ya que hasta los 13 años lo estuvo compaginando con el taekwondo. Con el paso de los años, cada vez le iba gustando mucho más el baloncesto, y se centraba bastante en él. Además tenía muy buena pinta y se esforzaba muchísimo a pesar de ser muy joven. Tenía una ética de trabajo nada habitual para su corta edad. Su siguiente paso tras el colegio fue jugar en el Jade de Girona, un club que fue importante para su progresión. Cada vez estaba más apasionada por el deporte de la canasta y se le estaba dando muy bien, destacando a nivel de Cataluña, por lo que su familia le permitió apostar por este deporte e irse con tan solo 13 años a Barcelona para estar en el siglo XXI. Los que la conocían en esa época aseguran que era muy trabajadora y muy autocrítica con ella misma, por lo que a pesar de ser muy joven, estar en el siglo XXI, un equipo experto en formar jugadoras le vino muy bien para perfilarse y convertirse en una de las principales caras del baloncesto español en categorías de formación. Silvia Font, que fue su entrenadora en el club de Barcelona, asegura que siempre lo daba todo, incluso en los calentamientos cuando jugaban a voleibol o a fútbol. Queralt no sabía lo que era hacer deporte sin competir. Además, la que era su entrenadora por aquella época asegura que todos los deportes se le daban muy bien y que su forma de trabajar la hubiera hecho triunfar en prácticamente cualquiera. Y entrando en profundidad con la pelota naranja y cómo era Queralt sobre la pista en aquella época, podemos decir que era muy parecida a lo que vemos ahora. Casas era una exterior muy eléctrica,
que podía jugar tanto al 1 como al 2. De hecho, sus entrenadoras la ponían a jugar al 1 ya que era muy revulsiva y con su capacidad de contraataque le daba la vuelta a los partidos. La de Bescanó era una competidora por naturaleza. Se veía temporada tras temporada con el siglo y también verano tras verano con las inferiores de la selección. Daba igual las rivales que tuviera delante, si era un partido importante de España contra Estados Unidos o un calentamiento con el siglo. Lo que caracterizaba a Queralt es que siempre lo daba todo. Y su trabajo daba frutos, ya que con España ganó varios campeonatos y era una de las jugadoras jóvenes más prometedoras de todo el continente. Estaba empezando a nacer lo que iba a ser una estrella del baloncesto español, y estaba creciendo a pasos de gigante. En el 2010, Queralt ya se había hecho un nombre en España, y ser una jugadora joven con tanta proyección hizo que diera el salto directamente a la Liga Femenina Andesa, y fue con el Manfilter de Zaragoza. Con tan solo 18 años ya había demostrado que estaba preparada para medirse contra las mejores. Y así fue, ya que irrumpió en la élite nacional muy rápido. Casas venía de promediar más de 13 de valoración en la segunda división con siglo, y en su llegada a Manfilter el primer año fue carburando poco a poco y en el segundo estuvo sobre 10 de valoración. Como poco a poco la promesa se iba convirtiendo en realidad y las etapas que estaba quemando lo hacía con buena nota, le llegó una gran llamada internacional. En el verano del 2012 tuvo la oportunidad de estar en el training camp de la WNBA con Minnesota Lynx. Una franquicia de la mejor liga del mundo, que contaba en su plantilla con Simone Augustus, Maya Moore, Lindsay Whalen o Rebecca Bronson, se interesó por la joven catalana. Queralt tuvo la oportunidad de estar durante la pretemporada con el equipo y disputar varios partidos, lo que le sirvió para aprender muchísimo. Es algo que nunca sabremos, pero probablemente si lo hubiera llamado cualquier otro equipo hubiera conseguido un hueco en la plantilla definitiva. Al final la WNBA es muy limitada y en aquella época las plantillas solo podían tener 11 jugadoras. Por lo que hablamos de 132 plazas para jugadoras de todo el planeta. Aún así, Casas dio muy buenos detalles en la pretemporada, y es una pena que nunca le hayamos visto jugar un verano entero en la Liga de Estados Unidos, porque por su estilo de juego seguramente lo hubiera hecho muy bien. Además, también hay que hablar de la entrenadora, Cheryl Reeve. La estancia de Queralt allí fue muy corta, pero estar aunque sea un par de semanas al lado de una de las mejores entrenadoras de la historia es algo que ayuda. Tanto en el Jade como sobre todo en el siglo tuvo una muy buena formación y en el Zaragoza dio pasos bastante importantes, por lo que haber estado precisamente ese verano con Minnesota puede que haya sido clave en lo que vino después. Ver cómo pudo adaptarse a Minnesota y estar jugando sin desentonar al lado de leyendas históricas y además demostrando que podía competir en la mejor liga del mundo aunque fuera la pretemporada, fue algo que la impulsó mucho y cuando volviera a España después de ese pequeño paso por Minnesota, su carrera seguiría creciendo de forma vertiginosa. Por lo que quizás decir que estuvo en un training camp suene a poco, pero realmente viendo el contexto, el equipo que fue, lo bien que le vino en ese momento de su carrera y todo lo que lo rodeó, podemos decir que sin duda fue una buena idea cruzar el charco. Además, tiene que hacerte sentir muy bien que leyendas como Simone Augustus o Rebecca Bronson celebren tus canastas. En Minnesota Lynx aprendió muchísimo. Y también ese mismo verano, con las categorías inferiores de la selección, consiguió ganar el oro en el Europeo Sub-20. La joven de Bescanó, que decidió apostar por el baloncesto e irse muy lejos de su casa con solo 13 años, no tardó en demostrar que hizo lo correcto. La siguiente parada de Queralt fue el Rivas Ecópolis, un club que vivió sus mejores años hasta el momento.
En las 2 temporadas que estuvo con Rivas, Queralt hizo muy buenos números y también plasmó sobre la cancha que ella era una de las mejores españolas de la época. Solo tenía 20 años, pero lo que estaba haciendo jornada tras jornada de liga ya demostraba que iba a tener un techo muy alto y que íbamos a verla durante muchísimo tiempo siendo parte de la élite. Con Rivas consiguió bastantes cosas. Una de ellas, destacar bastante a nivel individual. Pero yo creo que como toda jugadora, lo que más le importó a ella fue ganar títulos, como la Copa de la Reina. Además, su buen nivel le abrió las puertas de la selección absoluta. La joven promesa de las inferiores dio un gran paso en su carrera ese 2013. Poco a poco se iba afianzando entre las mejores del país y tuvo la oportunidad de ir al Eurobásquet. Como siempre, algo que la ha caracterizado es que Queralt no se corta ni con un cuchillo, y con la camiseta de la selección demostró un gran desparpajo y talento. Hizo lo necesario para dar el siguiente paso y ser cada vez más conocida en el continente europeo. Y a eso se le suma que empezó a ampliar su palmarés, ya que consiguió su primera medalla con la selección absoluta. Nada mal comenzar con una medalla de oro. A estas alturas ya había terminado el proceso de convertirse de promesa en realidad, y ahora estaba evolucionando para pasar de ser una realidad a ser una estrella. Ya no era solamente una jugadora muy cotizada en España, sino que a nivel europeo ya había muchos clubes que querían tenerlo en su plantilla. En el 2014 empezó su periplo por el viejo continente, y el primer equipo por el que firmó fue el Galatasaray de Turquía. En el 2012 fue nombrada como la segunda mejor joven de Europa, y solamente 2 años después ya estaba en la máxima competición del continente y también ganando títulos en Turquía. En España ganó la liga con Rivas Ecópolis, y en su primera aventura fuera del país también la consiguió en Turquía. Lo de ganar títulos ya se estaba haciendo habitual para ella. Con el Galatasaray estuvo solamente una temporada, y después le tocó hacer las maletas para conocer otro país y otra competición. Su siguiente destino fue Francia. Concretamente en Nantes, donde buscaría tener más protagonismo y seguir creciendo en lo individual. De nuevo solo pasó una temporada vistiendo esa camiseta, pero le sirvió para impulsarse y llamar la atención de otros clubes de la liga francesa y consolidarse en ella. En el 2016 hizo las maletas, pero no para irse muy lejos, ya que su próximo equipo fue el Basket Landes. Con su nuevo club dio un gran nivel, como había hecho en prácticamente todos, ya que hablamos de una jugadora de muchísimo nivel y que cada vez que iba adquiriendo experiencia era más completa y más determinante. El talento y el carácter que había tenido siempre se habían unido a muchos años de trabajo y estar en su prime de madurez. Cuando fichó por el Landes vimos una gran versión de Queralt. A pesar de que no había ido a la selección durante esos años, Queralt se había convertido en una de las mejores jugadoras españolas y sin duda en la liga francesa en toda una figura. Como dije al principio de su carrera, en algunos lugares se potenció mucho y lo usó como un trampolín, pero también hay que tener claro que Queralt puso muchísimo de su parte. Si hay algo que la caracteriza mucho es su ética de trabajo, siempre pendiente de mejorar y de lo que ha hecho mal para cambiarlo. Se ha visto desde que era muy autocrítica siendo pequeña y con su evolución como profesional. Desde su aterrizaje en Francia jugó la Eurocup temporada tras temporada, promediando más de 17 de eficiencia en sus 3 cursos. Ya eran palabras mayores. Se estaba esforzando muchísimo y entrenando como nadie para alcanzar cada vez cotas más altas. Se podría decir que cada vez que salía a la pista era mejor que la anterior. Con el Nantes hizo mejores números, pero con Landes tenía un juego en equipo bastante superior, siempre poniendo por delante lo colectivo a lo individual y aún así brillando.
Con lo que estaba haciendo en el país vecino, se hacía imposible que no estuviera en la lista de la selección para los próximos torneos. Poco a poco se estaba cocinando a fuego lento su regreso con la camiseta roja. Su gran nivel en la 2017-2018 con el Mundial de Tenerife en el horizonte hacía que su nombre estuviera sobre la mesa para ir convocado. Y como no podía ser diferente, finalmente Queralt entró en las 12 para el torneo. Queralt llegó al Mundial de Tenerife con un objetivo muy claro: conseguir demostrar que merecía tener un hueco fijo en la selección desde hace mucho tiempo y tenerlo asegurado en el futuro. Además de, obviamente, aportar todo lo posible al equipo para conseguir el objetivo y llevarse una medalla de un mundial en casa. Ese campeonato fue muy especial para Casas. Sin duda, los 7 partidos que disputó en Tenerife le sirvieron para consolidarse en la selección. No estaba con la absoluta desde el 2013. Y tras un lustro de mucho trabajo y esfuerzo, consiguió el objetivo de volver a representar a su nación. Pocas personas han luchado y trabajado tanto como Queralt para cumplir sus metas, y lo logró de la mejor manera posible, con una medalla de bronce. Queralt hizo un gran ejercicio de resiliencia para trabajar tantos años y salir de su zona de confort para crecer como jugadora en distintos países y así volver a las 12 de España. Casas se recordaba a diario que tenía que confiar en ella misma. Nadie sabía lo que había tenido que trabajar y esforzarse para llegar a donde estaba como ella. Como se suele decir, las peores guerras son para los mejores soldados. Y en el caso de Queralt, si tuviera que echar una guerra ella contra el mundo, conociéndola, seguro que como mínimo estaba muy igualada. Para la temporada 2018-2019, después de ganar el bronce en el Mundial, firmó por el Sopron Basket de Hungría, equipo con el que regresaría a la Euroliga después de 3 temporadas en la Eurocup. Después del podio en el Mundial, era una temporada crucial para ella. Si hacía un buen papel a nivel individual, ya no quedaría ninguna duda de que es una de las grandes del continente. Sopron era, sin ningún tipo de dudas, el escenario perfecto. Un club dispuesto a llegar muy lejos en la mejor competición del continente y que iba a ganar sí o sí los títulos en su país. Queralt saldría muy reforzada en cuanto a lo individual de ese año en Sopron. La catalana siguió sumando títulos a su palmarés y también supo lo que es jugar en una Final Four de la Euroliga. Se sumó su gran papel con el equipo húngaro y su buena participación en las ventanas de la selección para clasificarse al Eurobasket de 2019, por lo que todo estaba encarrilado para verla en un nuevo torneo de selecciones. Y así fue. Casas estuvo presente en el europeo y a pesar de que no tuvo el protagonismo que a ella le hubiera gustado, su presencia y su energía fueron fundamentales para conseguir la medalla de oro. A pesar de haber sido en un rol en el que no pudo brillar mucho, tener a Queralt en la plantilla siempre es algo que suma muchísimo. Y tras esa medalla, seguramente llegó uno de los momentos que más han marcado su carrera. Queremos seguir creciendo, asentándonos en la élite nacional y compitiendo por primera vez en Europa. Su experiencia, a pesar de la juventud que tiene, su rápida evolución y el trabajo que la ha caracterizado siempre, son un ejemplo para todos nuestros niños y niñas de la alquería del básquet. Después de un lustro jugando fuera de España, el regreso de Queralt a la Liga Española se dio en la temporada 2019-2020 a sus 27 años cuando firmó con el Valencia Basket. Casas no tardó en hacerse querer tanto por el club como por la afición taroña. Se estaba convirtiendo partido tras partido en una jugadora que iba a hacer historia en el club.
El equipo valenciano estaba apostando mucho por el baloncesto femenino y por darle la mayor igualdad posible con el masculino, y tener a Queralt como una de las principales caras del proyecto era fundamental para eso. El Valencia quería ser un club muy ambicioso en las siguientes temporadas, y para llegar a la cima más alta hace falta una buena guía. Ese era el rol de Queralt en las Taronjas. Cuando firmó por el equipo sabía las aspiraciones que iban a tener y trabajó desde el primer día para ayudar en todo lo posible a que se cumpliera. Mientras tanto, seguían las convocatorias de la selección y estuvo presente en la lucha por conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo que Queralt estaba cerca de conseguir lo que más que una meta podemos decir un sueño para ella: convertirse en una atleta olímpica. No pudo estar en la plata de 2016 y tenía esa espinita clavada. Volvemos al Valencia Basket, donde con el transcurso de la temporada Queralt se estaba convirtiendo en una jugadora cada vez más querida por lo que hacía tanto dentro como fuera de la pista. Solo necesitó unos meses para considerarse una de las jugadoras más queridas tanto del equipo como de la liga. Además, fue nombrada la MVP nacional de esa campaña. La temporada se terminó de una forma muy extraña, ya que la pandemia no permitió que se disputara la fase final. Pero en Valencia estaban tranquilos porque todavía les quedaba Queralt Casas para muchos años más. En su segunda temporada ya se había adaptado por completo a lo que era ser local en La Fonteta, y el equipo se había reforzado. Esta vez el Valencia Basket iba a ir a por todo. Y sin lo que hizo Queralt la temporada anterior seguramente no hubiera sido posible, ya que el club ha ido creciendo de forma progresiva año a año, y fue gran parte del preámbulo de todo lo que vino después. El Club Taronja dio un gran golpe encima de la mesa, y no en España, sino a nivel europeo, ya que quedaron campeonas de la Eurocup, y Queralt no es que fuera importante para ello, sino que fue la más importante. Este gran título del Valencia quedará siempre recordado porque Queralt Casas fue la MVP de la Final Four. Queralt estaba logrando cosas que seguramente aquella pequeña niña de Bescanó que empezó a jugar a baloncesto no lo tenía ni como sueño. Era algo que ni se le pasaba por la cabeza, pero demostró que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Los siguientes capítulos de su carrera seguramente no son los mejores ni a los que le tiene más cariño. Pero entre algunos momentos buenos, como por ejemplo cumplir lo de ser atleta olímpica, también hubo otros bastante malos. El verano de 2021 fue muy difícil de asumir. Después de acostumbrarse a estar en todos los podios, perdieron en el Eurobasket, en los Juegos Olímpicos y también se quedaron sin clasificación para el Mundial. Después de la pandemia prácticamente todo ya había vuelto a la normalidad, pero para las jugadoras de la selección no fue así. En concreto, los juegos fueron especialmente complicados para Queralt, ya que venía de tener un rol bastante protagonista en todos los equipos en los que había estado y le costaba asumir que en la selección no era así. En el primer partido jugó 8 minutos y el segundo tuvo que verlo desde el banquillo, por lo que en el tercero, cuando tuvo oportunidad, hizo una gran actuación, pero terminó entre lágrimas. Supo canalizar toda la energía mala para convertirla en una gran actuación sobre la cancha, algo que habla muy bien de ella y que demuestra una vez más su gran capacidad de resiliencia. Los siguientes meses, a pesar de que la selección española se estuviera rearmando y que el Valencia siguiera creciendo, Queralt estaba haciendo una especie de catarsis. Tenía que volver a encontrarse a ella misma.
Y por suerte para todos, y sobre todo para ella, porque se merece grandes cosas sobre la pista, eso solo duró una temporada. No, yo creo que esta es la Queralt que he sido siempre, menos el año pasado. El año pasado fue muy duro y lo dije durante el año pasado y lo dije en la pretemporada que me hicieron alguna entrevista, dije, vuelvo a ser yo, me noto, sin haber jugado un partido, yo ya sabía mentalmente que volvía a ser yo. Desde ese momento, Queralt ha sido imparable. Su talento, unido a su fuerza de voluntad, la han convertido en una jugadora que por momentos podría estar en la discusión de ser la mejor española del presente. Se ha convertido en una líder absoluta en el Valencia Basket. Ahora mismo es imposible imaginarse a este equipo y todo lo que ha conseguido sin ella. Que el eslogan sea cultura del esfuerzo cuando una de las principales caras del equipo, por no decir la principal, es Queralt Casas, parece que está hecho adrede. El 26 de enero del año 2022 publicó en su cuenta de Instagram que lo mejor estaba por venir, y no se equivocaba. Casas siguió ganando títulos, y cada vez era más importante en el Valencia, sobre todo a nivel de vestuario, donde se había convertido en la capitana y el alma. Sin que ella estuviera bien, era imposible ver la mejor versión del equipo. En esta nueva etapa, como capitana, ya no solo gana los títulos, también levanta los trofeos. Durante su carrera, Queralt pasó por encima de muchos obstáculos y superó todos los desafíos. Su coraje, su determinación y su forma de dejarse el alma cada vez que juega baloncesto la han convertido en una pieza histórica en el baloncesto español. Queralt Casas es perseverancia, es constancia, es mucho trabajo, es esfuerzo y sacrificio, y muchas cosas que la hacen ser un gran ejemplo a seguir. La joven niña de Bescanó, que tenía el alma de una campeona, se acabó convirtiendo en una estrella y cuando se retire en una leyenda del baloncesto femenino en Europa.